Esta historia pasó cuando yo aún no nacía. Mi papá llegaba de trabajar como todos los días a casa. Cabe mencionar que era un edificio con 4 departamentos y mis papás vivían en el primer piso. Entonces mi papá llegó, tocó el claxon como siempre, pero nadie se asomó por la ventana, como si nunca hubiese tocado, a lo cual no le dio importancia, ya que como escuchó desde abajo que había más gente en la casa, supuso que por las visitas no prestaron atención a su llegada. Se bajó del carro, abrió la puerta trasera y comenzó a bajar su saco, su portafolios, y mientras tomaba sus cosas, dice que comenzó a escuchar sonidos raros. Se escuchaba como cuando se cae azúcar al suelo y la pisas, unos pasos extraños. Cuando estaba con medio cuerpo adentro de la parte trasera del coche tomando sus cosas, volteó por el retrovisor del coche y vio a alguien parado detrás, de aspecto muy sucio, parecía un vagabundo, y mi padre inmediatamente pensó que lo iban a asaltar. Conservó la calma, listo para enfrentar al tipo. Se incorporó nuevamente afuera del coche, cerró la puerta y le preguntó a ese individuo de manera firme: ¿qué quieres? El sujeto le suplicó por ayuda. Le dijo que lo acababan de asaltar y que lo golpearon, que por favor lo ayudara a regresar a casa. Mi padre en modo defensivo le respondió que se fuera. El tipo le rogó por ayuda. Decía que de verdad necesitaba llegar a su casa y que no mentía. Pero mi padre comenta que hubo una sensación extraña en él, que cuando el tipo le rogó por segunda vez, algo le ablandó el corazón y le dijo: está bien, súbete, pero en la parte de atrás no te quiero enfrente conmigo. Aquel misterioso hombre le agradeció de forma efusiva y prometió recompensarlo al llegar a su destino. Mi papá, fastidiado y queriendo acabar con el asunto, le dijo de forma grosera que no quería nada, que se diera prisa a subir al coche. Comenzaron el camino, uno que no era tan largo, tal vez a lo mucho eran 20 minutos. Mi padre aceleró para ir más rápido y no tardarse. Y como antes se sabe que todo era llano por donde vivían, no había tráfico ni mucha gente. Mi papá comenta que al voltear por el retrovisor, el tipo iba recargado entre la puerta y el asiento del carro en una esquina, totalmente callado, pero con una mirada realmente incómoda, demasiado penetrante. No parpadeaba y no dejaba de verlo, a lo cual comenzó a incomodarlo demasiado y a ponerlo nervioso. A los 7 minutos aproximadamente del camino, el tipo le dice con una voz gruesa, muy distinta a la que tenía al pedir ayuda en un principio: Ve más despacio, no te haré daño. En tu casa te espera tu esposa y tus 2 hijos. Mi padre se puso frío por 2 cosas. La primera, el tono de voz. Y la segunda, ¿cómo sabía ese hombre que tenía 2 hijos? Detuvo el auto bruscamente, se bajó, abrió la puerta trasera jalando al tipo del saco, bajándolo de un tirón. «Bájate, maldito. A mí no me vas a estar diciendo qué hacer. No voy a ayudarte». Mi papá comenta que esto lo hizo por el escalofrío que sintió, por el miedo. El tipo comenzó a llorar, a hablar con su tono normal de voz, y le volvió a suplicar que por favor lo ayudara, que no era su intención asustarlo. Nuevamente, algo le volvió a tocar el corazón, además de que el sujeto tenía una manera de llorar como un niño pequeño, que de cierta forma enternecía. «Súbete, pero te quiero callado. Vuelves a hablar y además de bajarte del coche voy a golpearte», advirtió mi padre. Volvieron a tomar su camino, y mi papá recordó que tenía que cruzar el puente de un canal de agua. Cabe recalcar que no había nada alrededor, era puro llano, por lo que tampoco había iluminación. Sintió un miedo intenso, e incluso llegó a pensar que podría llevar consigo al mismísimo demonio, y que quizá al pasar por el puente, el hombre se transformaría y le haría daño. Comenzó a ir más rápido para cruzar el canal, pero algo lo hizo mirar por el retrovisor. El tipo tenía los ojos abiertos como un búho, lo miraba fijamente, y con una voz aún más gruesa que la anterior le dijo: Te dije que te fueras más despacio, que no entiendes. El horror se apoderó de mi padre. Terminando de cruzar el canal, apenas saliendo a la avenida donde ya había luz, se volvió a frenar para bajar al tipo y le dijo: «Te dije que te callaras, bájate, bájate». Este nuevamente le dijo llorando que no, que ya estaban a nada de llegar, que por favor lo entendiera. Mi papá se enterneció por el llanto nuevamente, raro, y accedió. Y efectivamente, llegando a la avenida fueron solo 3 cuadras más, y dando la vuelta llegaron a una pared de tabique rojo y un portón negro. El hombre le dijo: «Gracias, aquí vivo en el número 8, de verdad gracias, ten». Y de una de las bolsas de su saco que el tipo tenía,
Sacó una faja de dinero que apenas le cabía en la mano. Mi padre le dijo que no quería nada. Lo único que deseaba en ese momento era dar por finalizado el favor. Te lo ruego, déjame recompensarte. Acéptalos. Mi papá seguía en la negativa. Entonces el tipo le dijo, bueno, dame tu nombre. Y sacó una pluma y un papel de su saco. Te lo voy a recompensar. Y como había una persona en el trabajo de mi padre que no toleraba, decidió anotar el nombre de ese señor y se marchó. Mi papá regresó a casa y volvió a hacer lo mismo. Tocó el claxon como de costumbre y salieron todos. La gente de su casa, las visitas e incluso unos vecinos que siempre estaban husmeando, a lo cual les reclamó por no haber salido la primera vez que llegó, a lo que todos contestaron que nunca lo hizo. De haber sido así, lo habrían notado, ya que estuvieron al pendiente de su llegada. Entonces se metieron a la casa y les contó la odisea. Terminando su historia, su comadre lo miró con preocupación y le preguntó referencias del lugar a donde llevó ese hombre, a lo que ella aseguró era un panteón. Mi padre se quedó helado, asegurando que jamás vio un camposanto, pero tampoco conocía muy bien la zona. Ella le aseguraba lo que decía, además de que las cosas no cuadraban con lo ocurrido. ¿Cómo era posible que le diera ese fajo de dinero si le dijo que lo habían asaltado? Además del aspecto y el camino que claramente llegaba a ese lugar. Él se puso a pensar y se asustó aún más. Como si fuese un reto personal, su comadre le pidió que fueran al día siguiente al mismo camino. Estaba completamente segura de lo que afirmaba. Así que, ya de día, hicieron exactamente el mismo recorrido que con aquel hombre y llegaron al lugar. Se bajaron y cuando se asomaron a ver el portón negro que se encontraba abierto, efectivamente, era un panteón. La comadre le dijo que fueran a buscar la tumba 8 para ver quién era. Mi padre se negó y dejaron el tema de lado. Como dato curioso, el señor que tenía por nombre el que anotó mi papá en el papel, a los días comenzó a ganar dinero a manos llenas. De un momento a otro, logró hacer una empresa muy grande, pero le fue muy mal con su familia. Su esposa comenzó a engañarlo con casi cualquier persona, y sus hijos se fueron por el camino de las adicciones y la violencia. Por un lado la fortuna le sonreía, y por el otro lado, su vida se caía a pedazos. Historia enviada por Dafne Guerrero. Yo soy la máscara de los hilos rojos.